Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. ¿Te imaginas no hablar durante 20 días? Es decir, estar en silencio, en medio de la civilización, sin la necesidad de un retiro. No decir ni una sola palabra durante 20 días mientras haces vida normal. Mientras trabajas con tu equipo, te reúnes con clientes, avanzas propuestas de negocio, desarrollas talleres, te relacionas con tu familia, con amigos, con establecimientos y con otras personas cuando vas a hacer la compra, cuando necesitas pedir algo, incluso mantener una relación. ¿Te imaginas lo que supondría y lo que aprenderías no hablando durante 20 días, estando en completo silencio durante 20 días? Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Esto es una nueva forma de ver las cosas, de enfocarlas, de trabajarlas, de sentirlas, de aprender de ellas, de reflejarlas. Este episodio va precisamente sobre el silencio. Va precisamente sobre un experimento. El experimento que realicé en 2015. Uno de los, creo que fue el tercer o cuarto experimento. El de no hablar, el de permanecer en silencio, el de hacer un voto de silencio completo durante 20 días mientras trataba de llevar una vida normal. Lo que pronto me daría cuenta es que no podría llevar una vida normal, por mucho que quisiese. Ese día, el día que empecé, creo que fue, como en agosto del 2015. Empecé ese nuevo experimento y un desafío al mismo tiempo. En este podcast, en este nuevo episodio, si no me equivoco, el episodio 75, quiero diseccionar toda la experiencia, todo el experimento, todo lo aprendido, todo lo sentido, para poder aportarte
el máximo valor posible y la mayor utilidad posible, sobre todo lo que me llevé. Y a día de hoy todavía sigo utilizando y todavía sigue candente y beneficiándome los resultados de ese experimento, ¿no? Estamos hablando de 4 años después. Pues mi idea es en este episodio de construir el experimento de 20 días en silencio y explicarte qué iba pasando cada 5 días. Finalmente explicarte las sensaciones a los 3 días después de acabar y luego las conclusiones finales y un testimonio de alguien que me acompañó durante ese experimento. Este experimento, 20 días en silencio, era algo que llevaba bastante tiempo queriendo emprender. Un experimento que, escuchando a mi cuerpo y a mi instinto, necesitaba llevarlo a cabo. Contando desde que esa misma mañana, la mañana que empecé, creo que el 14 de agosto a las 12 de la noche, claro, empezaba un periodo de 20 días sin hablar ni una sola palabra. 20 días completamente en silencio. Me esforcé, y así fue, que desde el 14 al 2 de septiembre a las 23:59 de mi garganta no saliera ni un solo sonido. Fue un desafío, además que un experimento. Fue, pues, una batalla contra la amígdala. Sí. Una batalla contra una de las cosas más primitivas que poseemos los humanos. El habla. Pero, ¿por qué este experimento? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué meterte en un lío así, de esa manera? Bueno, yo creo que los líos son precisamente eso que nos ayuda a trascender. Los líos son márgenes donde hay un crecimiento inexplorado que nos permite ganar en algo que la mayoría desconocen, incluso nosotros mismos. ¿Por qué este experimento? Bueno, mayormente por curiosidad y descubrimiento y aprendizaje y también crecimiento personal y profesional. Curiosidad porque me apetecía sentir qué es lo que ocurría cuando no hablabas en absoluto, cuando debes o debías hacer tareas cotidianas que implicaban comunicarte verbalmente frente a una interacción y no podías, necesitando así buscar otra solución de comunicación personal. Curiosidad por descubrir las formas en las que mi mente se rebeló contra mí, por ver cómo cambiaba mi relación frente al mundo y frente a otras personas que estaban en contacto directo conmigo, y por supuesto indirecto, y las que irremediablemente iba a encontrar por el camino en esos 20 días. Porque adivina algo. Realicé este experimento sin alterar mi día a día, trabajando en proyectos personales y de agencia, viviendo, preparando el que entonces era mi próximo desafío, Pilates, Bikram Yoga, reuniéndome con personas que tenían ganada mi atención y atendiendo a mis clientes y a mis equipos. Lo fácil aquí sería hacer un Vipassana, ¿no? Un retiro espiritual que por aquel entonces todavía no había hecho mi primer retiro, que fue en 2017. Que, si bien es cierto que no es exactamente lo mismo, el retiro te aislaba del mundo o te aísla del mundo para meditar en silencio. A diferencia de esto, yo no medité, pero
dentro de esos 20 días, porque meditaba por la mañana una práctica muy corta de 15 minutos. Pero permanecí en silencio viviendo mi vida con normalidad, en medio de la civilización. Otro de los motivos fue el aprendizaje, porque estaba seguro de que este experimento me iba a ayudar a crecer personal y profesionalmente, como anteriormente mencionaba. Y así fue. Ahora contaré sobre esto. De hecho, puedo decir que ha sido uno de los experimentos que más me ha impactado y más me ha removido por dentro. ¿Qué resultados esperaba obtener? Bueno, mejorar mi capacidad para escuchar a otras personas, es decir, escuchar profundamente. Ahí empezó mi proceso de empezar a saber cómo aprender, cómo escuchar, perdón. Potenciar la capacidad de hablar únicamente cuando siento que debo hablar, no cuando debo o cuando quiero. Impulsar la habilidad de decir considerablemente más con menos. Dominar mejor cuándo hablar y qué palabras y lenguaje emplear dependiendo del contexto y persona o personas que tenga enfrente. Además, por el camino, estaba seguro que encontraría otros aprendizajes interesantes que incluir en este set de habilidades y hábitos. Y así fue. Como en cada experimento, como en cada desafío, si estás dispuesto a absorber y te abres a lo que venga. Como hice con el experimento de vivir sin smartphone, que dejaré el enlace en los recursos, en las notas, lo que hice fue cada 5 días hacer un análisis de ventajas y desventajas, aprendizajes, anécdotas y curiosidades del día a día del experimento. ¿Cómo pensé en llevarlo a cabo? Bueno, pues antes déjame decirte que antes de empezar no sabía si estaba preparado para resistir ese desafío y continuar hacia adelante con el experimento o no, pero mi idea, como siempre, era de intentarlo. Pues como he hecho en todas las ocasiones, en aventuras, en desafíos, en experimentos, en retos, en mi vida. Lo positivo, pues que como siempre también, iba armado, y voy actualmente igual, o incluso más, con una disciplina y una determinación infranqueable. Así que solo era ir y ver qué sucedía, ¿no? Bueno, lo que hice fue disponer de una libreta, un iPad mini sin conexión a internet y una micropizarra que compré para entonces lograr comunicarme, ¿no? También conté con post-its que pegaba sobre mí mismo con mensajes como vivo en silencio, no puedo hablar, hablaremos dentro de 20 días o similares. Funcionó. Al menos eso creo. Mira, al hablar sobre esto me doy cuenta de que no tenía la menor idea de lo que se venía encima, lo cual todavía me estimulaba más a hacerlo. De hecho, lo recuerdo y me sigue estimulando ahora mismo. Otro del porqué de este experimento era el silencio. ¿Cómo quería manejar y cómo manejé alguna de mis interacciones? Vale. Mantuve reuniones por Skype o Hangouts, pero solo escuchando y escribiendo, nunca hablando. No respondía a ninguna llamada telefónica. Tenía teléfono después de 5 meses, ¿no? Un Samsung que solo recibía y realizaba llamadas porque estaba todavía en el experimento de vivir sin smartphone. Y lo compré, recuerdo, pues 2 o 3 días antes en Ibiza por 20 euros porque tenía que llamar a Juan Arnau, buen amigo mío. Otro de las interacciones es que obvié la mayoría de interacciones posibles. Mantuve solo las imprescindibles, lo cual me ayudó a reducir mi círculo vital de conexiones. Otra de las interacciones era que si me hablabas por la calle o en un restaurante, necesitaba tener tiempo para escribirlo en el iPad o en la pizarra. Escribí posts en mi blog, por supuesto, envié tweets, claro que sí, conté la historia en mi cabeza en Facebook, compartí este experimento, recuerdo bien, y en Instagram. También mantuve conversaciones escritas. Tranquilicé también a mi familia por Facebook Messenger, porque más me valía, y utilicé iMessage con determinadas personas. Y lo hice encantado, porque al final necesitaba tener una mínima comunicación, aunque fuera no verbal.
yo creo que dentro de las interacciones pude parecer menos agradable o quizá más payaso, no sé. Es algo que me podría decir la gente que lo vivió, ¿no? En los días 1 y 5 fue la iniciación, ¿no? Recuerdo las apreciaciones del día 1 y 2, ¿no? Y me quedo con que es imprescindible ser profundamente consciente de todo lo que pasa a tu alrededor y cómo esto podría alterar tu estado de silencio. Por supuesto, hay que empezar por ser conscientes sobre tus propios movimientos y acciones a un nivel de detalle minucioso, porque cada mínimo movimiento o interacción puede romper el silencio y dejar que tu mente tome el control. Básicamente es un juego de anticipación. Por lo menos así fue en esos primeros días. Imagina, cuando alguien te saluda en la escalera, cuando vas con la bici y de repente sale un coche, cuando en la clase de Bikram yoga el profesor te exige y no puedes más, en Pilates cuando un compañero suelta un chiste, un hola, un gracias o un no existe un mapa o un adiós. Intentar una de las cosas más primitivas que hay en nosotros. Estaba fascinado en ese momento. Recuerdo que había momentos de debilidad, pues en Bikram Yoga cuando estaba extenuado, en la gasolinera cuando de repente he tropezado con un conocido, en momentos personales con otra persona. Pues en todos esos momentos reconocía y sigo reconociendo que necesitaba poner todos mis sentidos y concentración en cada microinstante, pero es que eso es algo que es lo más fascinante, que lo estoy diciendo de viva voz, porque es lo que siento ahora y es lo que me ha dado este experimento. Es decir, había que poner todos mis sentidos, hay que poner todos mis sentidos, todos tus sentidos y concentración en cada microinstante, en cada interacción con otras personas y contigo mismo, que quizá las interacciones más peligrosas. No puedes descansar ni un solo segundo, ni siquiera en casa. Fueron y serán, si lo haces, 20 días en la alerta. Consciente del más minucioso movimiento. El más mínimo descuido rompería el silencio. No era más que un juego, como he dicho antes, de anticipación donde competías contra tu mente y contra la amígdala, la parte más primitiva de nuestro cerebro. Era, y sigo ahora mismo, es una mezcla entre estar fascinado y sobrepasado, ¿no? Realmente expectante. El día 3, pues bueno, fue considerablemente mejor que el día 1 y 2, porque lo tengo anotado, ¿no? Posiblemente porque apenas tuve interacciones, alrededor de unas 15. 4 offline y 11 online, todas ellas resueltas con un rotundo éxito. Iba notando fluidez a la hora de realizar actividades como comprar, por ejemplo, esta tarde en el Open Core, en esa tarde. A la hora de pedir el champán que deseaba, ni siquiera hice la intención de hablar, sino que lo escribí en el iPad mini que me prestaron en esos días. La mejor parte fue conmigo mismo. Totalmente anulada la capacidad de ni siquiera caer en la intención de hablar. Aunque cuando iba en el coche y sonaba Dean Martin, estuve a punto de caer. Creé un dashboard, un cuadro de mando que compartiré en las notas del podcast, donde monitoricé ciertos parámetros como actividades, deportes, interacciones, online, offline, fallidas exitosas, momentos de debilidad, situaciones críticas, llamadas de teléfono, reuniones de trabajo, viajes, complicaciones. Eso me ayudó a tener un mejor seguimiento, tanto cualitativo como cuantitativo. El día 4, bueno, el día 4, no, todo lo contrario a lo que esperaba vivir, ¿no? Lo que me apetecía era mezclarme, aunque al principio podía parecer frustrante y causar temor al perder el control y romper el silencio, con personas. Sobre todo con personas que tuviera confianza y de círculos más cercanos y escuchar. Ver qué sucedía en la interacción y qué efecto causaba en las demás personas y en la propia interacción. Además de si dejaba marca estando en silencio, ¿no? Si marcaba la diferencia sin poder hablar.
fue un día de pruebas, ¿no? De intentar mezclar, de interactuar, de conversar con gente, a pesar de que no podía conversar, obviamente. El día 5 fue muy extraño, todavía recuerdo. Desde tener un comienzo de día maravilloso y alineado, a acabar el día frustrado porque no tenía el control. Y porque a medida que iba pasando el día, me iba encontrando situaciones y contextos diferentes. Entonces me daba cuenta de que no había avanzado tanto como creía en los días 1, 2, 3 y 4. No lo había hecho tan bien. No estaba dominando el silencio tanto. No por completo. No en su mayoría. Era una ilusión. Era mi ego. Desde varios momentos de debilidad conmigo mismo mientras rodaba con la bicicleta o maldecía la lentitud de internet, o el mal funcionamiento del ordenador, hasta escaparse un ¡hostia, qué susto! Cuando un perro me perseguía mientras entrenaba carrera a pie y me di cuenta cuando tocaba mi pierna. Lo crítico ese día fue antes de salir para Alicante, porque vinieron uno de mis amigos a Valencia, José Navarro y María Martínez, dos de mis grandes amigos desde la infancia. En mi caso, en ese momento la comunicación era inexistente. Claro, les había avisado que no hablaría, pero la teoría no es la práctica. Hacía más de medio año que no los veía, tanto que decir, que compartir. Claro, son personas importantes en mi vida. Y a pesar de tener claro que no iba a romper el silencio, me sentí impotente. En ese momento, no llegas a reconocer que tu mente está jugando contra ti. Que ese es el juego que quiere que juegues. Entre libreta, iPad y gesticular, había intentado poder llevar a cabo una interacción exitosa, pero a pesar de eso, salí con mal sabor de boca. Lo recuerdo al conducir para Alicante, pensando que estaba traicionando el silencio. Era paradójico. Más tarde, camino a Alicante, mientras conducía, llegué a la conclusión de que si quería que esto realmente funcionara, claro, llegué a esa conclusión, ¿no? Si quiero que esto realmente funcione, debía ser más estricto y contundente. Nada de ruidos ni carcajadas. Ni hablar para que te lean los labios, sin concesión alguna. No abrir la boca en absoluto. Cuando llegué a Alicante, estuve con Enrico, hasta bien entrada la madrugada. De nuevo, una persona importante, muy importante en mi vida, que no veía entonces desde hace meses, y la sensación de silencio resultaba abrumadora. Lo sorprendente es que lo llevamos excelentemente. No había habido concesiones. Sin embargo, todo se había roto en un momento de tensión, cuando la mente había podido tomarme con la guardia baja. Es ahí cuando ataca, y aunque sea por un milisegundo, la mente te vence. Es realmente interesante y desalentador cómo el detalle más mínimo nos puede llegar a hacer caer y hacer, por ejemplo, en este caso, romper el silencio y hacerte sentirte frágil. Y aunque no hayas hecho más que un intento, te hace pensar que has retrocedido, ¿no? 5 días a la basura. Esa es la mente. Esta es la forma en la que mi mente se había revelado en ese momento. Ser consciente de ello era lo único que podía hacer, que continuara. En ese cuarto y quinto día, hubo instantes en los que pensé que había roto el silencio solo por hablar dentro de mí. Imagínate, sin salir ni una sola palabra de mi boca. Fue asombroso percibirlo. Imagínate la sensación de conciencia y concentración y cómo la mente busca momentos para disuadirte. Acabé ese quinto día perplejo por la manera en la que la mente era capaz de rebelarse contra uno mismo. Me sentía desganado después de ver cómo había caído en la trampa. Evidentemente, seguí con el experimento hasta el día 20 y acabarlo. Pero en ese día fui vencido. Claro, al día siguiente, día en familia, otro entorno, otro contexto, nuevas experiencias y sensaciones. Me vi incapaz de escribir el resumen de esos 5 días en mi blog de forma rápida, ante la abrumadora sensación de frustración y perplejidad que experimenté en ese quinto día de los 20 días de silencio. El resumen que ahora cuento fue en las notas que tomé desde el día 7 y pasada una cuarta parte del recorrido, para entonces hacer balances sobre lo sucedido hasta ese día
Eso es todo lo que pensaba y lo que creía que era valioso y útil de la forma más estructurada posible. Algunas apreciaciones y descubrimientos dignos a destacar. Bueno, cuando tratas de silenciar una de las cosas más primitivas que posees, tu mente se revela de maneras inesperadas. En mi caso, esta es la más chocante, ¿no? La que voy a contar ahora, pensar que estás rompiendo el silencio solo porque estás pensando. El nivel de conciencia se vuelve tan minucioso que te preguntas si cada vez que piensas no estarás en realidad... O sea, te preguntas que si cada vez que piensas no estarás en realidad hablando. Esto me parece fascinante. Te cuento que solo por sentir eso ya había valido. Y solo por sentir eso ya ha valido, en ese momento ya valió la pena y sigue valiendo la pena el experimento. Eso ha sido uno de los insights más potentes. Las personas con las que interactué y no sabían que estaba realizando el experimento solían tratarme como si fuera mudo. Lo daban por sentado, no cuestionaban, solo asumían. Otras como si tuviera problemas de algún tipo. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Mucha fiesta al fin de semana, alguna enfermedad. Incluso he visto a personas, vi a personas dispuestas a darme una concesión especial por no poder hablar. ¿Pena? Bueno, evidentemente no saqué partido de esto, obviamente. Otra de las apreciaciones y descubrimientos es que el otro grupo de personas, los que sabían de mi experimento, había de todo, ¿no? Unos chillaban más, otros gesticulaban desmesuradamente. Creo que se quedaban más fuera de juego incluso, aunque todos acabaron cayendo aquí. Permanecen en silencio la mayoría con los que había interactuado. Cuando permaneces en silencio, se sentían incómodos, no sabían qué decir, mientras por dentro yo pensaba. Y bueno, si tenía la suficiente confianza les compartía. Si esta es precisamente vuestra oportunidad para hablar y para mí de escuchar, ¿por qué no lo hacéis? Eché de menos a gente que me contara historias, que me hablara sin esperar un retorno, que me contara cosas porque así lo sentía, que disfrutara hablándome, no porque sentía que yo apareciera con alguna respuesta maravillosa, sino porque le apetecía, ¿no? Era imprescindible estar alerta, porque es altamente exigente desde que abres los ojos y desde que el minuto 1 estás ahí en cada momento, todo el rato en atención máxima, estando con gente o sin gente, es agotador y demandante. Así lo fue. Bajar la guardia no estuvo permitido. En el momento en el que lo hacías, podrías perder y romperlo todo. Aprendí que cada día era como empezar desde cero. Y eso era frustrante y muy energizante a la vez. No podías pensar que ya lo tenías dominado porque en realidad no era así. A menos de que estuvieras encerrado entre 4 paredes, la situación iba a cambiar. Las personas aparecen, recibías inputs, creabas outputs, y eso te lanzaba a la vulnerabilidad de caer. Y cuando pasabas por un momento de debilidad o situación crítica, lo notabas. Tu mente se hacía fuerte y te debilitaba. Desde el día 6. Incluso decidí limitar los sonidos, ruidos, sonrisa o tratar de que me leyeran los labios. Eso fue un engañabobos. Y perjudicó mi salud mental de cara a resistir toda la presión, lo cual enlazaba con el siguiente descubrimiento, y es que me estaba dando cuenta de que el esfuerzo psicológico que este experimento me estaba exigiendo era brutal, demoledor, tanto que un día, durante 1 o 2 horas, me planteé meterme en casa y no salir hasta el día 20. Imagínate. Aunque volví a ganar entereza y traté de colocarme en el máximo número de situaciones diferentes para poder calcular todos los prismas de este experimento. Siempre me he considerado un tipo fuerte de mente, determinado, una roca cuando se trata de hacer el trabajo intelectual. Sin embargo, este experimento destapó en mí una gran fragilidad y sensibilidad mental. Toda esa fuerza de la que presumía se estaba escapando por mi boca. Cuanta más tensión, estrés, concentración, alegría, euforia, o sea cual sea la sensación que experimentes y que estimule el cerebro, más fácil será perder el foco sobre anular la capacidad de hablar. A más distracción, más facilidad para que la mente te domine. Eso fueron otras cosas de las que aprendí. La mayor conciencia debe venir sobre ti mismo, sobre uno mismo. Tú eres tú.
incluso ante otras personas. Por eso yo reconocí y reconozco que necesité poner todos mis sentidos y concentración en cada microinstante, en cada interacción con otras personas y conmigo mismo, quizás las más peligrosas. Básicamente fue un juego de conciencia, concentración y anticipación, donde competía y donde, si lo haces, competirás contra tu mente y contra la amígdala. Permanecer inmóvil, impasible y aparentemente frío, en ese momento era más fácil para mí. Y ahora lo es más fácil para mí. Este experimento me ha ayudado a ello. Sobre todo, cuando un niño de 3 años te pregunta, ¿por qué no me hablas? Imagínate. Ese día mi mundo se derrumbó. Y a pesar de eso seguí adelante. Sin hablar, en directo, pierdes comunicación. Eso te lo digo ya. De eso no hay duda. Aquí, en este tipo de en un experimento como este, el más mínimo error, o mejor dicho, insignificante error, descuido, desliz, o como quieras llamarlo, te lleva al infierno más infierno de la gloria. Pasas a la nada. Y esto irremediablemente mejora tu capacidad de perseguir la excelencia. Y si no lo sabes manejar, también puede hundirte en el lodo. Mira, no me había enfrentado a nada igual hasta ese momento. Y acuérdate, en los primeros 5 días, porque todavía queda una tercera parte de todo lo que viví en el experimento. Cuando llegué al meridiano de los 20 días en silencio, me di cuenta que los primeros días fueron duros. Frustrantes. Incluso en ocasiones parecía que se había pasado el día y me quedaba con las manos vacías. Al día siguiente empezabas desde cero otra vez. Sí, seguramente tú estés pensando que nunca te vas con las manos vacías. Yo soy uno de esos que también lo piensa. Pero cuando la mente confabula contra ti no lo ves, entonces hay poco que hacer. Es cierto que con perspectiva, ahora que han pasado tantos años, me doy cuenta del crecimiento y de lo sucedido de este experimento, pero en ese momento, yo no llegué ahí. A partir, recuerdo, del día 8, la cosa empezó a mejorar, incluso conviviendo en familia y buscando la interacción en lugar de huir de ella. El día 9 fue natural, muy fluido, cómodo. Tuve un encuentro con mis abuelos, algo que podría haber sido violento o sin sentido, debido a su increíble comprensión y adaptación a su avanzada edad, y la manera de llevar la interacción a una frecuencia simple y fácil. Todo eso hizo que fuera todo un éxito el experimento en ese contexto con mis abuelos. Ese día fue una maravilla y entendí más cada situación a partir de ahí, cada situación en la que el silencio podría ser roto y escuchando más fuera y dentro, con más nitidez. Y es más, cuando mi voz y pensamientos o mi mente inquieta no podían distraerme a mí ni a otros. Algunos descubrimientos que tuve en el meridiano fue que todo ese esfuerzo por controlar el silencio me había ayudado a ser, y me ha ayudado a ser lo suficientemente consciente como para saber leer ahora mismo cada situación donde la mente te empuja a hablar y entonces anticiparte a ella. Otro de los descubrimientos es que las personas de tu alrededor también crecen con tu silencio. Les fuerzas a decir más con menos, a buscar la interacción simple y a valorar qué es imprescindible y qué no, a ser más empáticos. Ese experimento me ayudó a escuchar sin estar ansioso por responder. Ahora escucho para escuchar, aprender, comprender y entender el contexto, la historia o el deseo. Escucho y escuchaba después de ese experimento para escuchar. Y esto ha sido otro de los insights. Fantástico. Cuando te habituabas a permanecer a día de hoy ya también, cuando te habitúas a permanecer en silencio, algo que practico mucho ahora después también de terminar el experimento de quietud total, 1 hora sin hacer absolutamente nada, no moverme, 0 distracciones durante 1 hora al día durante 20 días, ¿no? Pues también es silencio, ¿no?
Cuando te habitúas a permanecer más en silencio, estás más receptivo a lo que hay a tu alrededor. Las cosas pasan más lentamente, el tiempo parece ir más despacio también, las palabras se detienen, lo ves todo con más calma, te da tiempo a valorar, decidir, elegir o actuar con mayor margen de maniobra sobre cada momento. Y esto es ultra potente. Incluso aunque tuvieras el mismo tiempo que antes, es así como si el tiempo estuviera a tu favor. Es también tremendamente más fácil estar en 3 o 4 cosas a la vez con una gran capacidad de atención depositada en cada una. ¿Por qué? Porque principalmente no debes prepararte qué es lo que vas a responder. Una acción en la que empleamos demasiadas energías. Lo tengo aquí apuntado que contabilicé al menos 6 artimañas en las que mi mente intentaba tomar el control de la situación para hacerme romper el silencio. La última, en los sueños. No había ni un solo día desde el día 6 en el que algo de lo que soñaba no estaba relacionado con que rompía el silencio en público. Imagínate, delante de otras personas o que simplemente me daba cuenta de que no lo había conseguido llevar a cabo. Todas las noches había un espacio para que la mente me asaltara con un nuevo truco. La mayoría en los sueños, en el subconsciente. Eso era que el subconsciente estaba hablándome. En los últimos 3 días del meridiano disfruté mucho del estado de silencio. Era como ver el mundo desde un ángulo más lejano, era como ver las cosas pasar desde un plano donde podías admirarlas, estudiarlas y analizarlas y luego, si te apetecía, emprender una acción o no. Algo que me he llevado a día de hoy. Las interacciones fallidas en ese momento cayeron dramáticamente. Así como las situaciones críticas, complicaciones y momentos de debilidad. Parecía que lo estaba manejando bien. ¿Ventajas? Pues que cualquier interacción era más certera, más exacta. Llegaba a decir lo mismo de siempre pero con menos palabras escritas. Era más sencillo terminar una interacción. Era más consciente sobre lo que pasaba dentro de mi mente y lo que sucedía fuera. Actualmente todas estas ventajas las sigo llevando en mi maleta. Algunas personas no se sintieron atraídas por mi silencio y yo creo que fue porque esperaban que yo hablara, pero otras personas se sintieron realmente atraídas por mi silencio y yo creo que era porque era algo extraordinario y que por primera vez no me enrollaba como una persiana. ¿Desventajas? Pues que perdías mucho tiempo explicando cosas técnicas a cualquier persona. Entrar al detalle es exhaustivo, pero también al mismo tiempo es una ventaja porque me permitió profundizar, entrar a detalle y ser más exacto y no andar por la superficialidad de las cosas. Otra desventaja es que había muchas posibilidades de que mi letra no fuera entendida por la persona cuando escribía, que las interacciones iban más despacio y una simple conversación requería mucho más tiempo y que indudablemente faltaba más chispas en las interacciones uno a uno. Aunque en grupo no se notaba tanto. Mira, a más silencio, más confort. A más confort, más paz, más enfoque, más empatía, más comprensión, más percepción de la otra realidad, la tuya, la de los demás, no la que hay en mi cabeza. También más aprendizaje interior y externo. ¿Por qué? Porque no solo escuchas palabras, escuchas experiencias, historias, sentimientos, esperanzas, frustraciones, alegrías, fracasos o aspiraciones, entre otras. Interacciones. Incluso escuchas y visualizas consciencias, cómo la gente piensa y actúa sin ser vista, incluido uno mismo. Escuchas y sientes las cosas que a menudo pasamos por alto. Claro, eso es. Llegado a los 15 días, tercera parte del meridiano. No tercera parte del meridiano, tres cuartas partes del experimento. Bueno, se cumplían 15 días en silencio, por lo menos luchando e intentando llevarlo a cabo, midiendo interacciones, analizando comportamientos, abordando nuevos contextos, estudiando el impacto en las relaciones con otras personas, enfrentando sensaciones y resistiendo a las embestidas de mi mente, que no eran pocas. Las tres cuartas partes del experimento estaban siendo completadas, ¿vale? Imagínate, completadas. Resultado más poderoso e interesante de lo que me habría imaginado, verdaderamente. Sin embargo,
esos días fueron duros, profundos y reflexivos. Me atrevería a decir que en ocasiones era emocional y es emocionalmente agotador cuando practicas el silencio tan prolongadamente. A nivel consciente era como un vendaval de percepciones y diálogos introspectivos. Físicamente apenas lo notas, excepto matices externos con las personas que interactúas. Y espiritualmente, hablando del alto rendimiento holístico, logras una mayor conexión con tu yo. Comprendes la importancia de tu silencio, lo que eso significa para tu paz interior e irremediablemente exterior. Si a día de hoy miro hacia atrás, siento que lo que he ido viviendo y experimentando, por ejemplo, en ese experimento, no tenía nada que ver con lo que sentí, antes. Y lo que sentía en el día 15, 16, 17, 18, 19, no tenía nada que ver con los primeros 10 días. Y desde luego tampoco con lo aprendido en los primeros 5 días. Creo que incluso se podría extrapolar a medirlo diariamente. Es una revolución de pequeñas cosas que van formando algo grande. ¿Qué descubrimientos de más valor podría tener y que me marcaron más esos 15 días? Bueno, pues que lo que aprendí es que eres mucho más consciente sobre cómo tu expresión dice lo que tú no logras decir. Posiblemente no llegues a ser consciente del todo sobre ello, pero las personas de tu alrededor, las que pasan tiempo contigo, pueden leerte más fácilmente y aunque no llegan a comprenderte del todo, pues podrían tener una idea bien formada de tu estado de intención. Interesante, porque empiezas a ver cómo desde fuera ven desde dentro. Los efectos colaterales en otras personas fueron más que evidentes y serán más que evidentes, tanto positivos como negativos, te lo aseguro. Dependerá de la situación y la persona, seguro. También del grado de empatía de la otra persona, seguro. Y cómo reaccione a ello, seguro. Yo en ese experimento fui afortunado porque en esos 5 días estuve rodeado de personas comprensivas que me ayudaron a manejar bien la situación. Eso no quitó haber vivido momentos tensos y algo frustrantes, siendo sincero. Permanecer en silencio no te garantiza escuchar más. La otra parte con la que te retroalimentas, la misma palabra lo indica, necesita un retorno. Si este no llega, la conversación no ocurre del todo, así que no es fluida y por lo tanto el proceso de escucha se debilita y no es lo fuerte que podría ser. Estuve pensando en que necesitaba encontrar una manera para poder sacar el fuego que se creaba dentro de mí cada vez que había una interacción tensa, un momento de choque o enfrentamiento externo. Y en mi caso, no expresaba porque no podía verbalmente lo que sentía. Lo viví 2 veces. Lo recuerdo muy bien y pensaba que iba a explotar. Por naturaleza, algunos, ahora menos. Lo veo en perspectiva. Estos 4 años he hecho un trabajo muy potente y una de las grandes ayudas ha sido el estoicismo, pero por entonces era muy impulsivo y irracional. Entonces decía lo que pensaba siempre. Y eso podía ser una ventaja o desventaja, o lo puede ser, según cómo se mire. En mi caso, siempre lo he visto como lo primero, una ventaja. Aunque en este experimento fue una gran herramienta para moldear esta parte y hacerla mejor. A pesar de eso último, necesitaba encontrar una vía de escape. Y tenía una pista, escribir. No escribir para hablar, sino escribir para mí, para comprenderme mejor. Y esto me ha llevado a grandes avances que he hecho en todos estos años. Porque estaba asombrado cómo la mente cambiaba mi personalidad y actitud en momentos críticos cuando estaba en silencio. No poseía esa convicción que podía caracterizarme. Dudas más, vives en un estado permanente de temor, actúas de forma ilógica, actúas de forma diferente a la que sueles actuar. Creo que esto sucede y sucedió porque piensas demasiado en cada suceso, analizas cada detalle, valoras todo con juicio extremo. Es como correr con el freno de mano activado, ¿no? El silencio también afecta tu trabajo. En mi caso, me dio mayor estabilidad a la hora de enfocarme a las tareas que diariamente acometía. Y cuando lo practico, ahora también me ayuda. Tanto las repetitivas, que eran son un 30%, como las puntuales, que son un 70%. Las realizaba con mayor claridad y rapidez. Y esto me lo decía mi Rescue Time, ¿no? El programa de monitorización para productividad, que lo pondré en las notas. Esos días
empleé 5 horas al día para realizar alrededor de 25 tareas directas e indirectas, cuando el tiempo medio antes de empezar el experimento era de 6 horas 45 para hacer esas 25 tareas. Es como si fuera más fácil visualizar la manera en cómo lo que haces puede ser completado. No es como si fuera, realmente lo es. ¿Desventajas? Bueno, pues que en los momentos decisivos, en las distancias cortas, la comunicación verbal marca la diferencia. Eso es un aprendizaje que me llevo inolvidable. Por supuesto, la no verbal ayuda, pero necesitas ambas. Otra es que te das cuenta de cómo otras personas discriminan a personas por no poder hablar o escuchar. Podría haberlo puesto en la sección de descubrimientos, pero me parece más apropiado aquí. Otra desventaja es que se pierde conexión y química con otras personas, o quizá no se canaliza adecuadamente por el lenguaje que yo utilicé, corporal o expresiones. Otra de las desventajas es que los gestos y las expresiones no podían llegar al detalle y a la connotación de las palabras y el tono que utilizaras. Y esto es frustrante. Y la última de estas desventajas en esta fase de los 15 días, de las 3/4 partes, es que la convivencia estrecha con otra persona que no respire el mismo silencio que tú, vaya, no es recomendable. ¿Ventajas? Pues que emocionalmente creces, entiendes más allá de ti mismo o de ti misma, comprendes impactos externos, tu asertividad mejora. Si posees una pizca de respuesta agresiva, la manera de relacionarte con otras personas mejorará también. Al no hablar, pues bueno, eres mucho más consciente de cada gesto, palabra escrita, de la que dices o escribes. Por lo tanto, las valoras más y las usas exponencialmente y les das más sentido. Y a más atención, más entendimiento de la realidad de otras partes. En base a esto, puedes adelantarte a situaciones o movimientos que pueden ocurrir. Otra de las ventajas fue que te sometes a tantas emociones y situaciones de inseguridad y falta de confort que irremediablemente creces, quieras o no. Y por último, que tu mente gana más claridad sobre tomar decisiones que necesitan ser tomadas. Si hay algo que tengo claro es que si realmente quieres vivir de manera intensa este experimento, práctica o superhábito de alto rendimiento, de permanecer en silencio en medio de la civilización mientras desarrollas tu trabajo con normalidad, convives con otras personas y llevas tu vida como es habitual, es sin duda algo imprescindible. Eso sí, debes estar preparado para una respuesta contundente e inesperada. Claro, de aquí ya salto a la última parte, ¿no? Al día 20. Llegamos al día 20, lo completé, lo conseguí. Pues aquí estábamos, ¿no? Último día, recuerdo bien, apenas unas horas de romper el silencio. Me encontraba sereno, muy relajado, en paz conmigo mismo, conectado con el trabajo y los entrenamientos, algo desconectado de la gente que amaba o que amo actualmente. Eso era sin duda un hándicap de este experimento, pero que iba a arreglar sin vacilar ni un segundo, ¿no? Y arreglé. Mientras rodaba con la bicicleta, comprendí ese día, el último día, que cargar la mente con ciclos de entrenamiento entre 37 y 35 horas respectivamente, vivir en familia, convivir con personas que me maravillaban, estar rodeado de mis abuelos, de mis tíos, mi familia sin decir ni pío, atender reuniones, cerrar negocios, presentar propuestas de trabajo, trabajar en nuevos proyectos, cenar con amigos, cerrar 2 libros, terminar de escribir 1, ultraproductividad, no bajar la guardia. Todo eso no baja la guardia, no baja el ritmo, todo lo contrario, lo sube. Todo esto ha puesto a prueba mis valores, si lo veo con perspectiva, y los puso en ese momento, mis principios, mis aptitudes, mis habilidades, mi ética, incluso mi moral. Todo ello cuestionado ¿por quién? Por la mente. Resistí tratando de sacar lo más positivo de cada momento, mientras lo llamaba por su nombre, exponiéndome a la vulnerabilidad y a la debilidad en el extenso sentido de la palabra. Bien, puedo decir que resistí. Aquí estoy, con un set de algo nuevo adquirido que me ha hecho mejor persona y mejor profesional. El experimento fue estremecedor hasta de principio a fin y 4 años después. He seguido disfrutando y compartiendo y fluyendo y aprovechando de todo lo que he sacado de ese experimento hasta el día de hoy para ser mejor persona y profesional, como acabo de decir, en todos los sentidos posibles. Y eso ha tenido una colisión en otras personas.
fue la vuelta a la normalidad al día siguiente. Todavía, no sabía cómo reaccionar o anticiparme al mundo en el que siempre me moví, ¿no? Así que algunos descubrimientos fueron que nunca pensé que podría llegar a conocer mi parte opuesta a todo lo que soy. Aquello de lo que siempre huí y trabajé por no ser. Nunca imaginé que podría estar tan fuera de mí, perder tanto los valores y principios, mi forma de actuar y los patrones de conducta que me hacían ser quien soy, tanto. Claro, nunca me enfrenté a 20 días de silencio viviendo situaciones tan cotidianas y demandantes como por ejemplo la convivencia. Ha sido una de las mayores experiencias y mejores descubrimientos de todo el experimento, eso de la convivencia y también el propio experimento. Otro de los descubrimientos fue tratar de no interactuar con nadie cuando estaba expuesto a otras personas y situaciones. Pues eso era prácticamente un movimiento que me llamaba, que era imposible, porque por lo menos en mi caso. Es lo que intenté ¿cuándo fue? Pues como 3 o 4 ocasiones. Y no lo logré. Cualquier imprevisto o movimiento te lleva a una interacción. La interacción puedes manejarla en silencio, pero la exposición no. Siempre me he considerado una persona consciente de mente, como decían los monjes en Le. Esos 20 días de experimento supusieron un turbo para esa conciencia de mente. No solo eso, sino que fui y soy capaz he sido capaz de ir más en profundidad y en menos tiempo que antes. Si el asunto era delicado o es delicado emocional y bastante personal, pues anteriormente tardaba entre 4 a 6 horas en digerirlo adecuadamente para luego poder actuar en consciencia. Ahora he visto ese tiempo reducido a menos de 1 hora, a menos de 30 minutos y a menos de 15 minutos. Imagínate, pasé de 2 horas a 1, de 1 a 30, de 30 a 15 y ahora menos de 15, incluso a veces menos de 10. Esto no significa que no sea consciente en el momento, solo que arriba o más adelante me he puesto en la peor situación. Es decir, me voy y me pongo en la peor situación. Y me di cuenta de que por cada palabra, gesto, intención o acción de cualquier persona, yo soy el doble de consciente y rápido en serlo. Más de lo que era antes del experimento. Los diferentes contextos a los que me he sometido, en los que me sometí en el experimento, me ayudaron a que esos 20 días, y sobre todo los últimos 5, escarbara dentro de mí para encontrar la razón a muchas cosas a las que no veía una explicación clara, y eso me permitió identificar puntos de dolor y trabajar en aplacarlos, cosa que 4 años más tarde me ha hecho crecer, mejorar, sanarme y sentirme absolutamente pleno. Y creo que eso fue el resultado, o que ha sido el resultado, o que es el resultado del trabajo de este experimento y muchas más acciones, ¿no? Pero esto fue lo que hizo darme cuenta. Recuerdo que hubo un momento en el día 15 y 16 en el que no lograba comprender las sensaciones que estaba viviendo, ni las cosas que pasaban por mi cabeza, ni la manera que tenía de actuar. Quise abandonar y romper el silencio, pero afortunadamente tuve un buen impulso y decidí continuar. En este experimento, a pesar de haber encontrado aprendizajes valiosos durante todo el transcurso, siento que lo más potente que me llevo en los últimos, creo que fueron los últimos 8 días, sobre todo en los últimos 3, es que donde estuve sintetizando y absorbiendo todo fue al final. El silencio exterior me llevó a buscar el silencio interior. Esto es otro de los grandes insights, otro de los grandes aprendizajes. Y eso me enfrentó en una batalla titánica contra mi mente. Una batalla que me desgastaba en muchas ocasiones. Así que entender y practicar este proceso me ayudó a poder estar más presente de mente y no evadirme en momentos pasados o futuros. Esto fue algo muy valioso, ya que lo traté de llevar a los entrenamientos, y lo he llevado a los entrenamientos, al trabajo, a actividades como cocinar y a conversaciones con otras personas. ¿Y sabes qué? Me ha resultado realmente enriquecedor y ganador. Es como aprovechar infinitamente más el momento sin tener tu mente en lugares innecesarios. Ahora, después de tanto tiempo, puedo decir que he prestado más atención en cómo lo que hago impacta en el trabajo de otros, o cómo el silencio impacta en mi trabajo o estilo de vida,
para analizarlo en términos cuantitativos, ¿no? Porque si logro más resultados en menos tiempo, es que funciona. Y cualitativos, por ejemplo, la calidad de las conversaciones, de los entrenamientos, de las reuniones de trabajo. En la última parte del experimento me di cuenta de que escribir me ayudaba a estar presente en el momento, desconectar la mente y perderme dentro de mí. Y esto ha sido algo de bueno tanto como meditar. Y a partir de ese entonces pillé un hábito de escribir por la mañana, por el mediodía, por la tarde y por la noche que no he soltado hasta el día de hoy. Supongo que los descubrimientos vienen cuando pasan unos días y absorbes mejor todo lo experimentado, ¿no? Desventajas de la última parte fue que llegar a los 15 o 20 días en silencio entre personas de tu confianza y cariño puede ser cansino para ellos y contraproducente para ti en tus relaciones con ellos. Otra de las desventajas es que te olvidas del mundo en el que vives. Te recluyes en el pequeño escenario que has construido, vives más ajeno que antes de lo que puede pasar a tu alrededor. Es inconscientemente, pero lo vives. Pierdes la conexión con las personas, no hay tanto interés. Es algo así como si no hablas, no cuenta. Así que me costó mucho y me sigue costando mucho ver esto, ¿no? El silencio prolongado te expone a una mente más inquieta, revolucionada y traviesa, lo cual hace que la dificultad de controlarla sea más compleja de lo que ya es en lugar de menos. ¿Ventajas? Pues que a más tiempo en silencio, más descubrimiento personal. A más descubrimiento personal, más posibilidades de cambiar las cosas de ahí fuera. Cuando te encuentras en tu lugar y tu mente está ahí, a tu lado, contigo, todo lo de tu alrededor se reduce a una sola acción, aquello que estás haciendo, viviendo. Es algo que te permite disfrutar de una manera que no sabría describir. Fascinante. Y algo más, es que tengo la sensación, a día de hoy incluso, de que no fueron 20 días, de que fueron 50. El tiempo se detuvo. El mundo fue más despacio. Pude hacer mucho más en el mismo tiempo que siempre. Yo creo que fue principalmente porque logré estar presente en el momento, viviendo para bien o para mal. También hubo momentos de frustración, impotencia, miedo y crispación, obvio. Como también otros de encantamiento, sorpresa, fascinación, luz y crecimiento sin igual. Claro, ¿cómo no? Aquí tengo algunas apreciaciones 3 días después de romper el experimento. 3 días después, ya acabaron los 20 días y anoté tres apreciaciones. Y es que, si permanecer en silencio durante 20 días fue algo estremecedor, romper ese silencio fue algo desbordante para mí. Tanto que tan pronto como vi a mi amigo, mi gran amigo, mi mejor amigo y socio y colega hermano, Óscar Valdelvira, la primera persona con la que hablé después de romper esos de 20 días, exploté y rompí a llorar. La acumulación de emociones, momentos difíciles, sensaciones, palabras que nunca llegaron a salir y todo lo recibido y recogido durante todo ese experimento tuvo su desembocadura en ese momento. Y te digo algo, cuánto me alegro de que fuera con esta persona, de que fuera con Óscar, porque pocas me conocen y han vivido tanto conmigo como él. Otra de las apreciaciones fue que el primer día, cuando... grabé un vídeo con mis primeras palabras el primer día que podía hablar. Pues ni siquiera me atreví a hablar cuando decidí romper el silencio. Escuchar mi voz me extrañó. La tonalidad era diferente, la fuerza de la voz era más intensa pero suavizada. Luego, después de estar con Óscar a los 45 minutos, ya estábamos enzarzados en reuniones de trabajo con clientes como si nada. Aunque compartiendo con ellos el experimento, siendo esto algo un poco anecdótico, ¿no? En ese momento. Unas horas más tarde, comprobé cómo la garganta acusaba el esfuerzo de hablar. Tenía molestias a pesar de que no estaba hablando excesivamente, así que tuve que proveerme de caramelos para suavizar y calmar la garganta, y entonces todo fue mejor. Otra sensación extraña vivida en esos días, y te puedo asegurar que en ocasiones muy contadas me sigue pasando, es antes de soltar una sola palabra. Soy tan consciente del acto de hablar que antes de hacerlo puedo ver con una perspectiva asombrosa el que voy a hablar. Es como detener el tiempo antes de hablar y hacer todo tipo de consideraciones. Es como tener 2 segundos extras más que la otra parte. Además de esto,
he sentido y sigo sintiendo como un sentimiento de alerta que me dice, cuidado, que vas a hablar. ¿Deberías? ¿Te puedes imaginar el esfuerzo de... Que el esfuerzo de 20 días... O sea, ahora me puede pasar un 1% de las veces, pero ha ido disminuyendo en estos 4 años. Claro, puse tanto esfuerzo en anticiparme a la mente que creé ese patrón de comportamiento en mi esquema mental. Sentir eso es... ¡wow! Por lo demás, pues fui acoplándome poco a poco al ritmo normal de la vida y trabajo. Aunque no creí que variara mucho, por lo menos para mí. Y sí estoy seguro que para otras personas esto mejoró realmente mucho. Esa misma mejora la noté en las convivencias y relaciones personales, donde todas esas barreras y obstáculos fueron destruidos de manera ipso facto. Recuerdo que estaba cuando acabé todo en Madrid, apurando los días antes de irme a Colombia, junto a mi socio, para emprender una gira comercial con Engage, nuestra agencia de transformación digital. Además, una gira de presentación de Mapmakers. Bueno, entonces seguí digiriendo todo lo que me dio el experimento y disfrutando del hacer, ¿no? Y viendo qué podía suceder, ¿no? Y luego de esto llegué a las conclusiones finales, ¿no? Cuando el experimento terminó. En ese momento se me ocurrió pedir a Maui Durán un testimonio de sus impresiones sobre los 20 días en silencio que pasé y pasamos juntos, ya que indirectamente, por aquel entonces, ella los soportó al soportarme a mí, irremediablemente para ella y afortunadamente para mí. Pensé que una visión no viciada, externa, aportará un mayor valor al experimento, además de ser un ejercicio de trabajo en equipo, crecimiento y aprendizaje juntos, ¿no? Esto a su misma vez me ayudaría a impactar en ti y en otras personas. Así que le hice una serie de preguntas a Maui sobre la convivencia, ¿no? Y estas fueron las conclusiones y las voy a citar y a leer exactamente porque las tengo anotadas. Y dice que algo así. Cuando Isra me contó que tenía la idea de estar 20 días sin hablar en plena sociedad, me pareció una auténtica locura, aunque pensándolo bien quizá no lo era tanto viniendo de él, después de los experimentos y vivencias a los que nos tiene acostumbrados. Es cierto que en algunas ocasiones nos cruzamos con gente que comentaba haber hecho un vipassana y que era muy duro. Eran como señales que se presentaban en su día a día y que supongo que le hicieron actuar y decidir que lo iba a hacer y muy pronto. Sabía que iba a vivir bien de cerca este experimento y me pareció curioso. Pensé que podría aprender y ponerme a prueba frente a situaciones que además de él tendría que saber controlar yo también con diplomacia. Así que le di mi máximo apoyo, o al menos lo intenté. La primera vez que le vi desde que se cayó, por fin, fue divertido. Compartimos una horchata y se explicaba a través de un cuaderno. Y no recuerdo que se le escapara ninguna palabra. Eso vino después. Pasaron los días y convivimos muchos momentos juntos. Todo era divertido como siempre y aún en silencio seguía siendo capaz de sorprender y superarse cada día conmigo. No recuerdo bien el momento, pero lo cierto es que la conexión empezó a no ser la misma. El feedback era complicado en ocasiones. Lo escrito no suena igual que lo pensado, expresado o escupido con una sonrisa. Pero aún así, todo iba bien. A eso le sumamos que yo estaba sensible porque las hormonas se estaban apoderando de mi cuerpo y eso influye, por supuesto. Le noté a Isra cierta inseguridad al no poder expresarse. Sentía como se iba perdiendo, como que iba perdiendo fuelle al no poder hablar tal y como suele hacerlo. A través de la libreta del móvil intentaba transmitirme todo lo que sentía, pero tras un malentendido no era fácil. Se respiraba negatividad. En ese momento se le escaparon algunas palabras y eso, a mí, me hacía sentir mal, realmente mal, ya que no quería ser la causa de que su experimento no saliera bien. Era una impotencia muy extraña, algo que no había vivido antes, porque quería apoyarle y a la misma vez matarle. Era difícil, ya que se trataba de algo elegido por él, pero aún así había que completar los 20 días para que su propósito saliera bien. Lo bueno de esto es que quedó en un momento de incomprensión absoluta. Las ganas de perdernos de vista, algo que no había pasado antes.
Esto es lo que he aprendido de todo el experimento, cuenta Maui Durán. De él, que tiene fuerza de voluntad inhumana, que admite sus errores y trabaja en mejorarlos, que también es vulnerable y puede caer a pesar de ser tan duro, que es un cabezón y que tiene mala leche y sabe dar portazos. De mí, a escuchar más. Aunque no hablara, de mí me refiero a Maui Durán. De mí, a escuchar más. Aunque no hablara, se me hacía extraño oírme a mí continuamente. Se me hacía bastante raro y no me gustaba. A estar más atenta para poder interpretar sus gestos, miradas, etc. Todo eso sin voz. No es lo mismo estar oyendo a alguien mientras revisas el teléfono o miras un catálogo de IKEA. A respetar el proyecto de otra persona como si fuera mío. A convivir en una situación menos cómoda a la que estaba acostumbrada. Y a disfrutar del silencio. También he vivido grandes momentos, así que, aunque puede parecer extraño, después de todo lo que he echado de menos su voz, me alegro de haber participado en este experimento y haber podido aprender cosas y conocerle más. Este fue el valiente, perspicaz y bastante vulnerable testigo y testimonio de Maui Durán. Y llegamos a las conclusiones finales, ¿no? Meses después decidí empezar a divagar, a disertar y sobre todo ahora realmente diseccionar lo que había aprendido, ¿no? Me pasé con 2, 3 meses, 4, entonces digerí y comprendí todo lo que ese experimento había supuesto para mí. Después de un tiempo prudente para reflexionar, y ahora mismo utilizándolo también dentro de este podcast, dentro de la explicación de este experimento y de la disección y de construcción de ese experimento, te cuento lo que creo que en ese entonces y a día de hoy han sido las conclusiones finales. Y es que, primero, 1, escuchar no es cuestión de hablar, es cuestión de dejar hablar a los otros. Segundo, 2, cuando dejas de comunicarte verbalmente, cuando permaneces en silencio, cuando respiras serenidad, entonces empieza el diálogo interior, la introspección y el camino hacia ser más consciente. 3, permanecer en silencio absoluto por más de 5 días puede ser desconcertante y casi una misión imposible. Cuando pasas de los 10 días, tu mente te ataca ferozmente, con recuerdos, momentos y pensamientos ocultos y que no imaginarías. Antes de llegar a los 15 días, estaba fuera de lugar, no me reconocía, parecía que no sabía quién era, estaba vencido, vendido, rendido a mi mente, y cuando sobrepasé los 15 días, quería romper el silencio y abandonar. Y cuando llegué al 17 y creo que 19, empecé a entender el juego de mi mente. Entonces me di cuenta de que había encontrado, y entonces te das cuenta que has encontrado un nuevo tú. Eres capaz de estar presente. Y bueno, el último día pues eres capaz de entrar dentro de ti, más profundo que antes, con intención y con integridad. Logras ver el mundo pasar desde otra perspectiva. Los hechos, palabras, gestos, todo se ralentiza. El mundo se para mientras tú sigues en movimiento. 4, no controlamos nuestra mente. Nuestra mente nos controla a nosotros. Nos controla la mayor parte del tiempo. Digamos que en un 90% de las veces, siendo optimista. 5, cada vez que nos dejamos llevar, no estoy seguro de que sea porque seguimos nuestro instinto. Más bien somos conducidos por nuestro cerebro primate, nuestra amígdala. 6, las emociones más fuertes van acompañadas de palabras. Cuando estas emociones o sentimientos no logran ser expresados, se acumulan y un día explotan y todo sale a borbotones. 7, hablar es un hábito que puede ser cambiado, y te lo digo, en 20 días con una disciplina de acero, por supuesto. A los 20 días ya había desarrollado un hábito que era una especie de alarma que se activaba cuando parecía que iba a hablar, alertándome de que no lo hiciera. Era como disponer de 2 o 3 segundos extras antes de hablar. Esto vino precediéndose hasta hace unos días. Bueno, de hecho todavía sigue en muy pocas contadas ocasiones. Era una sensación extraña, sigue siéndola. La conclusión es que hasta uno de los hábitos más primitivos que existen, inherente al ser humano, hablar, puede ser modificado. Imagina cualquier otro hábito como fumar, sedentarismo o llegar siempre 30 minutos antes al trabajo. 8. La convivencia es un silencio elegido. La convivencia en un silencio elegido
también es realmente compleja si las personas que conviven no se encuentran en la misma situación. No obstante, después del silencio, la relación mejora, se sensibiliza y se estrecha todavía más. Hay más apego y comprensión. 9. En el momento que logras permanecer en absoluto silencio por un tiempo considerable y prolongado, te das cuenta cómo puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Número 10. Inevitablemente adquieres nuevos hábitos y habilidades. Estos probablemente variarán del camino que un experimento de este tipo te haga andar. 11. Yo he ganado en paz y serenidad. Soy más difícilmente irritable. Número 12. Definitivamente te vuelves extensamente más empático o empática. Tienes mucha más facilidad para colocarte en el otro lado y ver las cosas parecidas a cómo otra persona las podría interpretar. Número 13. Personalmente, este experimento me ha dado más potencia espiritual, emocional e intelectual que cualquiera de los experimentos y desafíos que hice y que incluso he hecho hasta el día de hoy. Número 14. Conclusión número 14. Mi forma de conversar e interactuar con otras personas cambió. Cambió lo suficiente como para que yo y otras personas nos diéramos cuenta. Gané respeto por los demás, mejor perspectiva de sus opiniones y más profundidad de conversación. Pues bueno, lo catalogaría como una relación más justa, pausada y genuina. Número 15. Mi reacción desmedida, repentina e incendiaria, un demonio que en algunas ocasiones se apodera de mí, casi desapareció y a día de hoy está 97% erradicado. O por lo menos, bueno, se ha visto dramáticamente minimizado y el inicio fue este experimento. 16. Mi atención al detalle, a lo insignificante, a lo pequeño, se vio alterada muy positivamente. Descubría cosas cada día, gestos, movimientos, expresiones, sensaciones, y sigo haciéndolo ahora. Va increciendo. Cosas que antes ni siquiera sabía que existían. Ejemplo, en cada conversación me da la sensación de que tengo como 3-4 segundos más para recrearme en las palabras, gestos o mirada de la otra persona. Y esto me ayuda a entenderla mucho más y mejor. No te recomiendo 20 días en silencio. Ni 10, ni 3. Pero es que si te interesa descubrirte, estar presente en el momento y ganar una conciencia bastante profunda, considera probarlo. Los resultados son todo un enigma. Y hacerlo te enfrentará a algo que desconoces. Así que podría funcionar, ¿no? Permíteme que acabe con lo siguiente. Una cosa más, y no cualquiera. Pasar 20 días en silencio ha sido una elección para mí, pero no lo es para mucha gente. Y esto es algo que Alex Rubio me recordó una vez. Imagina no pasar solo por estos 20 días, que a pesar de lo que pueda parecer han sido un paseo comparado con lo que la mayoría de personas que son mudas pueden experimentar. ¿Cómo te sentirías tú si este experimento fuese vitalicio? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo se sienten estas personas? Merece la pena destacar y prestar atención, sobre todo si tienes la oportunidad de relacionarte con ellos. Estoy contento de haber realizado este viaje, porque de una manera u otra me han acercado un poco más a estas personas, que desde hace años, o incluso desde nacimiento, o por alguna razón, perdieron la voz. Así que todo mi respeto y cariño para todos ellos. Este experimento, estos aprendizajes, este podcast, va para todos ellos. Y a ti, que estás escuchando, gracias por estar ahí. Gracias por ayudarme a impulsarme. Gracias por ayudarte a impulsarte. Ojalá haya resonado contigo y ojalá te lances a por un experimento de estas características. Porque ya sabes todo lo que puedes llegar a aprender. No solo esto, sino yo creo que todavía mucho más. Experimenta, prueba, intenta, ensaya, intenta diferente, mide, cuantifica, de forma cualitativa, de forma cuantitativa, extrae conclusiones. Es el mejor máster que puedes realizar. Si esto crees que ha aportado valor, compártelo con una sola persona, por favor. Y si crees que puedes decir algo significativo sobre ello,
deja una reseña en iTunes y si no, está completamente ok. Lo que sí que importa es que hagas algo con esto, con esta hora y 12 minutos. Porque si tú no haces algo con esto, otras personas lo harán. Ese no es el problema. El problema es que si tú no haces algo con esto, ni con lo otro, ni con lo otro, ni con lo otro, acabarás no haciendo nada y será peor que quedarte en silencio sin decir nada. Porque puedes no hablar, pero no puedes no hacer. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.